México en tus oídos. Muy buenas noches, México. Yo soy Patti Velasco y me da mucho gusto poder saludarlos. Esta noche tenemos un programa especial debido a los sismos ocurridos en nuestro país. Buenas noches, yo soy Pepe Campa. Hola, Patti. Y sí, hola, Pepe. Desde aquí vamos a estar mandando un abrazo solidario a toda la gente de todos los rincones de México. Hoy les tendremos un programa especial con toda la información necesaria que urge tener en la mano estos momentos. ¿Cómo va la situación en general? Y en particular, cómo reportar inmuebles, dónde localizar a personas y albergues, el regreso a clases en todo el país, cómo podemos ayudar o seguir ayudando y, por supuesto, todos los números de emergencia y fuentes para estar informados. Bueno, antes de arrancar, Pati, queremos hacer un respetuoso reconocimiento a todas las personas que ante esta situación de emergencia han estado y siguen ofreciendo su ayuda. Toda nuestra gratitud, todo nuestro reconocimiento a los miles de voluntarios de todas las edades. También un agradecimiento a nuestros servidores públicos, bomberos, policía, etcétera, que están participando y seguirán haciéndolo en las labores de rescate. Muchísimas gracias de todo corazón a ustedes. Y nuestro más sentido pésame a aquellas personas que sufrieron pérdidas. ¡Fuerza, México! Esta noche nos acompaña en la cabina de la Hora Nacional el doctor Carlos Miguel Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, o CENAPRED. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Y empezamos justamente con el CENAPRED de este programa porque es ahí donde está sesionando el Comité Nacional de Emergencias con representación de todas las instancias del gobierno federal. Doctor, quisiéramos empezar por este lado. ¿En qué momento nos encontramos actualmente, hoy, domingo 24 de septiembre, ante este acontecimiento? ¿Podríamos dar un recuento? Sí, uno de los eventos importantes es el sismo que ocurre el 19 de septiembre entre el estado de Puebla, el surponiente del estado de Puebla y el estado de Morelos, que por su distancia de menos de 120 kilómetros a la Ciudad de México tiene una afectación importante. Es muy intenso en la Ciudad de México, hay edificios dañados, una cantidad de inmuebles, más de 40 edificaciones que han colapsado. Entonces la atención de esta emergencia en la Ciudad de México, en la parte de Morelos y de Puebla. La Ciudad de México todavía está la parte de búsqueda y rescate, esa es la parte importante, por supuesto, en la que hay que enfatizar. Todavía hay 7 lugares en donde hay personas que se estima estén atrapadas y esperamos con vida, pero también en Guerrero y en Oaxaca hay una actividad importante. Y después ese sismo del 7 de septiembre, importante, de magnitud 8.2 en la región del Istmo de Tehuantepec, que afectó esa región. No se terminó la emergencia en ese lugar, pero tenemos el día de ayer, el sábado, un sismo importante de magnitud 6.1, más cerca de la población, más cerca de Ixtepec y de Juchitán, que vuelve a provocar algunos daños. Se colapsan algunas viviendas que ya estaban deshabitadas y que tenían daños importantes, inclusive también un puente que había sido ya cerrado al paso porque había sido afectado se colapsa. Entonces están sísmicamente o por fenómeno sísmico la zona cercana a la Ciudad de México y también en la parte del Istmo. Pero además comienza a haber una depresión tropical que se llama Pilar, que se está moviendo paralela al Pacífico, cerca de los estados de Jalisco y Colima, y que hay la posibilidad de que evolucione y que se meta literalmente por el Golfo de Cortés. Esto era muy importante. La gente, cuando estábamos viendo a los rescatistas moviendo escombros, todo, y empezaba a tronar el cielo, venía mucha preocupación, pero ustedes son expertos. ¿Qué tanta posibilidad hay y qué tanto afecta una lluvia en situaciones como las que vivimos en cualquiera de estos lugares que menciona? Sí, en el Comité Nacional de Emergencias también se siente un representante del Servicio Meteorológico Nacional y es muy importante la estimación que tienen ellos para el clima desde que han pasado estos sismos desde el 19 de septiembre, porque esa parte hemos vivido unas lluvias impresionantes en esta Ciudad de México y las labores de rescate se vuelven más lentas, más complicadas. Y la otra parte, imagínense ustedes alguna persona que esté atrapada, quede empapada por la lluvia y baja la temperatura, entonces la situación es todavía más crítica. Esto se previó y se pidió que la gente, si querían ayudar y apoyar, donaran lonas grandes, plásticos en buen estado, para que también se cubrieran las herramientas, el material de toda esta gente. Entonces el carácter preventivo tiene que tener una visión grande. Por eso, atendiendo estas emergencias, el gobierno no deja de atender ahora este fenómeno Pilar, que tiene la posibilidad de entrar y afectar con lluvias importantes a estos estados del Pacífico, y en donde le decimos a la gente que nos escucha que tome las previsiones necesarias para evitar inundaciones, no estar cerca de los ríos, todo lo que compete a lluvias intensas en esa región del país.
Doctor Valdés, con todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, ¿qué nos diría usted que sigue para los próximos días, semanas y meses? Hemos estado a prueba los mexicanos con muchos fenómenos. Es un país sísmicamente activo, es un país volcánicamente activo, es un país hidrometeorológicamente activo, con una población de más de 120 millones de personas. También tenemos fenómenos de carácter antrópico, creado por nosotros mismos, los seres humanos. Entonces necesitamos ver ahora con otros ojos la parte de la prevención. ¿Qué tenemos que hacer ante estos fenómenos? El crítico es el sismo, ya lo vimos, viene con, si hay alerta sísmica, unos segundos de anticipación. En el caso más cercano, primero empieza el movimiento y después el sismo, y nos indican que debemos de estar preparados con protocolos, o sea, qué hacer en caso de un sismo, en qué lugares nos replegamos, en qué lugares nos colocamos para estar seguros. Esto lo debemos de llevar a cabo con la familia, aprovechando el programa cuando termine, aunque sea un poco tarde, un poco noche, el revisar cuáles son los sitios seguros. Y la recomendación ahora es, si tenemos una casa de 2 pisos, en cada piso tener un sitio seguro, o inclusive en cada una de las habitaciones, para que los niños reconozcan un sitio en donde se deberían de parar y colocar si están en su recámara, lo mismo los adultos, si estamos en la sala, si estamos en la cocina. Cada uno de ellos conlleva diferentes aspectos. El revisar que tengamos una mochila de emergencia. ¿Qué consiste una mochila de emergencia? Una mochila vieja, en buen estado, en la que podamos guardar algo de alimento enlatado que se pueda abrir fácilmente, agua, que tengamos un botiquín de emergencia, que guardemos un USB, estos pequeños dispositivos electrónicos en donde podamos guardar documentos importantes, actas de nacimiento, las credenciales, documentos que son críticos y que podamos colocar en ese dispositivo, una lámpara, un radio, por supuesto, para escuchar las noticias y la información de carácter oficial, que podamos tener fotografías de nuestros seres queridos, incluyendo las mascotas, porque si no los tenemos a la mano, es más fácil mostrar una fotografía y decir, este es mi hijo, este es mi perro, ayúdeme a encontrarlo. El tener inclusive un poco de alimento para las mascotas, pedirle a los hijos pequeños que guarden un juguete en esa mochila porque les va a dar confianza, una cobija pequeña, un impermeable pequeño, lo que se nos ocurra, pilas, una lámpara con pilas, lo que pensemos que podemos en un momento dado simplemente agarrar y nos vamos. Doctor Carlos Miguel Valdés, algo muy importante, y hago esta pregunta porque ahorita estamos sensibles y atentos a estos fenómenos naturales. 32 años después, exactamente el mismo día, ya sabemos, este segundo terremoto. 2 horas antes, un poco más, hubo un simulacro. ¿Hemos aprendido los mexicanos a comportarnos en estos eventos? ¿Cómo nos fue en a nivel protección civil? Creo que, por supuesto, veníamos mejorando en los simulacros. No era la primera vez que se hacía un simulacro nacional. La propuesta es no solo hacer un simulacro el 19 de septiembre, es muy claro que debemos estar llevando a cabo simulacros de manera constante con nuestra familia, en donde trabajamos, y en lugares en donde nos reunimos con mucha gente, cines, estadios. Esta parte es necesaria, es importante el ver no solo septiembre. Pareciera que en septiembre nos han puesto a prueba los mexicanos, pero cuando revisamos los catálogos sísmicos ha temblado todos los meses, literalmente todos los años, tiembla en la mañana, tiembla en la noche, en sábado, en domingo. No es una condición especial, no tiene que ver con la temporada de lluvias, tiene que ver con la tierra. Son fenómenos de origen natural, es normal que tiemble. Lo que no debe de ser normal es que se conviertan en desastres porque nosotros no sabemos cómo actuar o porque no hemos construido adecuadamente. Esto nos invita a reflexionar. Deberemos de revisar estructuras, una cantidad de cosas. El reglamento vigente actual, que surgió a raíz del sismo del 85, en el año 86, es uno de los más severos y más estrictos en el mundo, pero tenemos que cumplirlo, y aquellas construcciones anteriores necesitamos fortalecerlas. A veces pensamos que solo pintando una casa ya está en buen estado, y no. Le pongo brevemente una analogía: si nosotros no revisamos el coche y lo mandamos a afinar, no va a pasar las verificaciones. La pregunta es, ¿la casa en el estado actual pasaría un sismo? Si la respuesta es no, o pasaría el reglamento de construcciones, necesitamos actuar. Existen los seguros que amparan contra sismo. Entonces son una serie de elementos que tenemos que considerar más ahora. Doctor, mucha gente está preocupada y no sabe si su vivienda está en buen estado y es seguro regresar a ella. ¿Cómo se puede reportar un inmueble? Sí, uno de los lugares, porque esta es la Ciudad de México, estamos canalizando en el teléfono de emergencias el 911, conocido como 911, que canaliza al C5, que es el Centro de Control y de Comando de la Ciudad de México. Pero el teléfono está rebasado, pueden entrar en la página del CENAPRED. Nosotros tenemos en un lugar ubicados teléfonos.
de Protección Civil o de las autoridades de cada una de las delegaciones. Hay diferentes sitios en donde se puede canalizar y de todas maneras se está tratando de peinar un poco de espacio por la cantidad, pero literalmente calle por calle, cuadra por cuadra, para que la gente vea que es un inmueble revisado. Lo que les queremos decir es que por este tipo de labores y acciones no se cobra. A veces hay gente que se quiere aprovechar. Si ustedes quieren pagarle a alguien es su decisión, pero los que está trabajando el gobierno, la respuesta es no, esto es gratuito, no debemos de abusar ante una emergencia, todos necesitamos de ese servicio, ser cuidadosos con quien nos lo elabora y seguir las instrucciones. Habrá inmuebles que no presentan un daño severo, aunque nosotros los propietarios pensemos que sí y los podemos habitar, y habrá otros en los que nos dirán, ¿sabe qué? Vaya a un albergue. Hay albergues en todas las delegaciones, tenemos entendido que hay albergues en donde hay muy poca gente, no están siendo ¿Cómo utilizados. podemos saber exacto dónde encontramos estos refugios, doctor? En la página, yo ahí pediría que busquen en la página del C5 del gobierno de la Ciudad de México, porque los albergues, la mayoría los están manteniendo ellos. En la página del C5 y en el Senapred, nosotros hablamos del Atlas Nacional de Riesgos. Es una página, si me permite leerla, www.atlasnacionalderriesgos, todo junto, .gov.mx. En este dispositivo que es gráfico y en donde puede ver uno el mapa de la ciudad, hacer zoom y identificar perfectamente las calles y las cuadras, también hay una capa, le llamamos una capa, una de estas pestañas, en donde nos ubica en donde están los albergues. Eso sí lo pueden encontrar y gráficamente ahí son herramientas para tratar de ayudar a la gente, pero entonces lo que se podía hacer en una vivienda en la que no se considere segura es que la familia, que los que habitan se vayan ahí, que solo un representante pues se quede pendiente de las acciones y de las instrucciones que se den, pero los albergues están para apoyar a la gente y para que no estén expuestos ante el riesgo de que haya mayor daño en su vivienda. Entonces, en esta página de Atlas Nacional de Riesgo, ahí se puede reportar un inmueble, se puede encontrar refugios. En este lugar le quería preguntar, ¿también podemos localizar a una persona perdida? ¿O eso dónde lo podemos hacer? Igual otra vez es en el C5, había ya una lista, a mí me tocó verla, perdón, no recuerdo en dónde quedó, en donde están ubicadas personas que están, por ejemplo, hospitalizadas, que pudiéramos nosotros, si no las encontramos, que pudieran haber sido llevadas a un hospital. Ahí están los datos de qué hospitales y cuando se ha podido, por supuesto, el nombre de las personas. Entonces, puede que cueste un poco de trabajo, pero esta información ya está disponible. Lo que queremos es que la gente pues encuentre y tenga elementos para sentirse seguro. En este atlas puede uno ubicar una serie de puntos que han sido ya evaluados en donde ha habido daños. Invitamos a la gente para que los vea en el sentido de que al observar los daños en edificios en donde se ha dicho este inmueble está bien, puedan ellos de alguna manera comparar. No es la regla general y no pretendemos hacerlo así, pero es un elemento que les permitiría comparar los daños que se ven en un inmueble, inclusive literalmente en la misma calle, si es en donde están, en donde ya se hicieron estos levantamientos, y que la gente también vea inmuebles en los que se ha pedido que se desalojen, y cuando vean las fotografías va a quedar muy claro por qué los están desalojando. Hay daños en las columnas están cortadas, está expuesto el acero, son varias de estas columnas. Entonces, si la situación de la vivienda de uno no está en ese caso, podría y ayudaría a tranquilizar un poco que el daño no es severo. Lo estamos mencionando como una especie de catálogo para ver, no excluye de que se revise finalmente la vivienda de todos aquellos que así lo pidan. Ahora, el brazo fuerte de estos eventos, se repitió la historia, afortunadamente ha sido la sociedad civil, los voluntarios y demás. La gente que nos está escuchando y quiera participar y aportar su granito de arena, ¿qué puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar más? Sí, hay muchos lugares en donde se está concentrando la gente, la UNAM lo estaba haciendo y tienen abierto ahora en la página de la UNAM un lugar en donde uno se puede registrar y decir qué puede hacer y en qué puede ayudar, y ellos están tratando de canalizar otra vez del C5 o a través de la parte que pudiera ser el Senapred en la gente que quiere ayudar. Hemos visto una gran solidaridad, sobre todo en los jóvenes, y a mí me da la impresión de que la solidaridad la llevamos en los genes los mexicanos y las mexicanas, porque los jóvenes decididamente han salido. A mí me tocó verlos en la Fuente de las Cibeles, en uno de estos días en donde estaba un aguacero impresionante, y ahí estaban acomodando víveres, haciendo cosas,
todos queriendo participar. Hay que darle la oportunidad a todo aquel que quiere ayudar. Es una responsabilidad, nos va a hacer sentir mejor y es impresionante la reacción y lo que están viviendo, ¿no? Ven claramente que cuando un mexicano o mexicana necesita algo, empujando todos haremos que este gran país salga adelante de una manera rápida y efectiva y además de una forma más unida. Y es importante que siempre estemos revisando fuentes oficiales, Sí, que no sí. caigamos en rumores y en compartir información que no está verificada. Entonces, si me permiten, voy a repetir la página del Atlas Nacional de Riesgos. Es www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx y hay otras páginas importantes, Pepe. Sí, la página, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, que es www.gov.mx/Segov. Repito, www.gov.mx/Segov. Y ahí también está el Twitter, @PCSegov y @Segov_MX. Doctor Carlos Miguel Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, le agradecemos muchísimo toda esta información que nos comparte esta noche. Con mucho gusto, es un placer estar aquí y un saludo a todos los que lo escuchan en este gran país. Gracias. Si usted vive en una zona afectada por sismos, acuda a un refugio temporal en caso de que su vivienda no sea segura. Si su vivienda no presenta daños, resguárdese ahí. Si no tiene necesidad de trasladarse, no ocupe las calles para que los vehículos de rescate puedan circular sin congestionamientos. No haga caso a rumores. Infórmese a través de cuentas oficiales www.gov.mx/Segov y las cuentas de Twitter @PCSegov y @Segov_MX. Y algo que ha sido fundamental, Pepe, para los rescates y para salir adelante, pues sin duda alguna ha sido la solidaridad de los mexicanos que tanto nos caracteriza. Es de verdad impresionante y se pone la piel chinita cuando ves todas las muestras de fuerza y de unión. Los niños cantando El cielito lindo en la frontera, aplausos espontáneos cuando pasan los brigadistas, la marina, el ejército. Sí, es conmovedor, Pepe. De verdad que sí, y cada uno de los mexicanos ha hecho lo que le tocaba, ¿no? Aportando, no sé, su conocimiento, su tiempo, su oído, sus recursos, los que tenga. Unos hicieron tortas a medianoche para llevar a las personas que estaban ayudando en las calles, otros hicieron cadenas humanas que veíamos cómo recogían pedazos de escombro, como hormigas trabajando perfectamente organizados, sin que nadie les dijera. Y al final del día, pues todos partiéndonos en 1000 pedazos, con el alma pues afectada por una nación que se ve en un problema, pero sin embargo está unida, y ese es México. Eso es México. Y para mí, uno de los momentos más conmovedores fue cuando en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, después de horas y horas de trabajo y luego de sacar al último cuerpo de los escombros, las personas levantaron los puños. Ay, mira, ya siento la piel de verdad, pero chinita. Y se pusieron a cantar el himno nacional. Fue impresionante y les queremos compartir un fragmento. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestar y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y nos acompaña ahora en cabina Carla Garrido Duarte, una mujer muy joven, voluntaria en la Ciudad de México. Ella estuvo en 2 zonas afectadas, en la Colonia del Valle y también en la delegación Xochimilco. Y bueno, no ha parado de hacer labor y voluntariado. Bienvenida en esta noche, Carla. Gracias por invitarme. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 27. 27. ¿Y cómo Sí. decidiste, o vámonos más para atrás, ¿qué estabas haciendo en el momento del temblor? Estaba trabajando y empezó a temblar, estaba sola, salí corriendo, estaba en mi casa trabajando y bueno, empecé a ver a toda la gente muy asustada, corriendo, esperaba que mi mamá llegara y una vez que nos encontramos salimos corriendo por la Colonia del Valle a buscar que mi abuela estuviera bien y encontramos los edificios de Gabriel Mancera. Eso iba a preguntarte, porque hemos vivido muchos temblores y muchas situaciones difíciles, pero ¿en qué momento se da uno cuenta que un daño mayor ha ocurrido? ¿En qué momento te impactó esto o caíste en cuenta? Porque en el Seguro Social de San Borja Gabriel Mancera había camillas, entonces nos acercamos obviamente para ayudar a los enfermos, pero ahí nos dirigían la ayuda a 2 edificios que se habían caído sobre esas calles, sobre esa zona. Entonces la verdad es que mi mamá y yo empezamos a correr para ver en qué se podía ayudar y de ahí no hemos parado porque la ayuda está por todos lados. Así es. ¿Y qué opinas de la solidaridad mexicana, Carla? No deja de sorprender, ¿verdad? Pues me ha impactado mi generación como tal.
la verdad es que he visto jóvenes como yo, más jóvenes también, ayudando en todo. Hemos cargado piedras, hemos ayudado a hacer cadenas, a traer víveres. Las redes sociales nos han ayudado muchísimo a comunicarnos, a hacer grupos de WhatsApp. El señor de los tamales nos va y nos regala tamales en la noche. El de los esquites. Las señoras, las amas de casa salen con vasos de agua, nos dan agua, sándwiches, tortas. O sea, hemos visto solidaridad hasta en el camión de la basura que nos sacó de Xochimilco porque no podíamos salir de otra forma a los que estábamos ya muy atorados en una zona, ¿no? Entonces, igual las señoras que perdieron su casa en Xochimilco nos regalaron granadas porque era lo único que les quedaba para darnos de sus árboles. Entonces, ha sido difícil, pero creo que la ayuda que todos hemos dado y hemos visto, sin ser clasistas, sin preocuparnos de dónde vienes, quién eres, de qué colonia, en qué trabajas, ha sido, bueno, a mí me ha impulsado muchísimo a ver que tenemos muchísimo en México como jóvenes para dar y para hacer este México mucho más fuerte de lo que está ahorita, ¿no? Creo que sí cambió la vida después del 19. Hablando de qué trabajas, estudias. Sí, soy mercadóloga en una aplicación móvil. ¿Algo de tu trabajo se canalizó en algún tipo de ayuda? Porque estabas con una prima tuya, creo que es médico, por ejemplo. ¿Tú cómo le hiciste o en qué te ayudó tu preparación? Porque eso da uno también, ¿no? Bueno, a mí mi prima me pidió que yo organizara, ella como médico, un centro de acopio. Estuvimos en Gabriel Mancera organizando un centro de acopio y ella como doctora daba instrucciones, pero yo al ser su familiar pues tengo más comunicación, ¿no? Nos entendemos. Entonces me puso a separar todo el material para como algodón, gasas, vendas, todo lo que podamos hacer los que no somos médicos. En cajas, borrar códigos de barra es súper importante, checar caducidad. ¿Puedes explicarle a la gente por qué borrar código de barras y la caducidad, que también es tan importante? El código de barras es, bueno, no sé cómo se difundió, pero es para que no se revenda todo esto, ¿no? En diferentes puntos. Y la caducidad es ¿por qué? Porque este medicamento no todo se va a usar hoy o esta semana, va a ser para muchos meses. Entonces necesitamos que la caducidad sea al menos para el próximo año, ¿no? Para que sirva. Y el tema del código de barras nos ha quitado muchísimas horas a muchos chavos, señoras que hemos estado ahí, señores, ayudando. Creo que es algo que sí pueden hacer desde su casa. Ya solo llega con nosotros, lo dividimos en cajas y lo mandamos en camiones. La ayuda ha sido para todos los puntos de México afectados, no solo para el DF. Entonces se refiere a tachar con un plumón indeleble. El código de barras de los medicamentos y de la ayuda en general que se manda de víveres, exacto, ¿no? Y revisar la caducidad, muy importante, de las medicinas y de los alimentos, ¿no? Ahora, Carla, tú estuviste ahí, en una de las zonas afectadas, de las muchas zonas afectadas, testigo presencial. ¿Traes algún recuerdo en la mente o en el corazón que te hayas llevado de tu estancia ahí? Sí, la gente que estaba afuera del edificio de Escocia, que salió por algo, no estaba en su casa y llegó y ya estaba todo afuera, gritaba el nombre de su hija, de su hijo, de su familiar que estuviera ahí. Y señoras muy mayores de la colonia eran las que en una libretita anotaban, porque todos los demás no teníamos tiempo. El celular te temblaban las manos, no podíamos. Decía, alguien anote lo que están gritando para pasárselos al ejército o a los que están adentro. Entonces creo que esa muestra de solidaridad, de sacar una libreta, una pluma y llevarla hasta los escombros es algo que te impresiona. Cada quien hace lo que puede de verdad con lo que tiene. O sea, cada quien, hay chavos ingenieros, chavos que estudian medicina, enfermeras, arquitectos. Las amas de casa se dedicaban a calmar a los niños. Ahora, en México ya habíamos vivido una situación también muy, muy delicada en el 85. Tú no habías nacido, Carla. No. Ahora que has participado de forma tan activa en estos últimos días, en esta experiencia, ¿cómo ha marcado tu vida? Pues creo que sí es un antes y un después, como dicen, ¿no? Porque la realidad es que yo tenía a mis papás o a mis tíos en un concepto de que miedosos por los temblores, ¿no? Como me contaban todo, creo que hasta cierto punto no se los crees todo, como te narran el 85, porque mi mamá temblaba y salen corriendo, como que no saben reaccionar, pero hoy me doy cuenta por qué, porque ayer que hubo alerta sísmica yo salí peor que todos, fui la que peor reaccionó, porque ya sabes que te puede caer encima algo y que no vas a hacer nada más si te cae algo. Entonces creo que marca un punto en el que todos debemos de cambiar esta mentalidad. Como estos 5 días hemos cambiado la mentalidad, creo que mañana lunes es despertarte y saludar al del metrobús, saludar al señor del metro, a la señora que te vende algo. Ahora, mucha gente que está en los albergues o que sufrió muchísimo con esto, pérdidas humanas principalmente o materiales, parece pensar, bueno, esto va a pasar, va a irse este tema, y la gente va a volver a sus vidas y nos van a olvidar. ¿Qué le puedes decir tú a esta gente, tú que estuviste ahí entre los escombros? Pues creo que es difícil y tenemos que
insisto en mi generación porque es los que creo que ahorita estamos al mando, por así decirlo, ¿no? Obviamente respeto muchísimo a las instituciones y todo el trabajo que se está haciendo, pero ahora sí que la mano de obra estamos ayudando mucho y organizándonos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir haciendo grupos en WhatsApp, en Facebook positivos para brindar ayuda. Por ejemplo, creo que los arquitectos y los ingenieros nos necesitan muchísimo para reconstrucción de casas, ¿no? Los albañiles a nivel nacional no son suficientes. ¿Por qué? Porque es muchísimo el trabajo. Entonces, tenemos que ir fines de semana a reconstruir casas, apartar una parte de nuestro súper de la semana, creo que lo podemos donar sin problema, pues seguir ayudando en equipo. Mantener vivo ese espíritu. Y hacer, yo creo que es hacer también caso, porque en el momento que estábamos en crisis, todos queremos ayudar, pero la verdad es que nadie sabe cómo. Entonces, si te dicen, carga esto, hazlo. Cárgame la pila, te lo están pidiendo por algo. Es alguien que se tiene que comunicar. Dame agua, es alguien que necesita agua. Es obedecer y es seguir con esto meses y pues de ahora en adelante. No, creo que no es algo de hoy porque yo ya estoy muy cansada, por ejemplo, y voy a seguir ayudando, pero tenemos que hacer cadenas. Para los que se cansen este mes, otros sigan el próximo, etcétera. Bueno, hasta un lenguaje de señas, ¿no? Surgió Sí. con toda esta situación del rescate. ¿Nos Sí. platicas de él? Sí, la verdad, en el punto que llegué a Escocia, yo no entendía qué pasaba, ¿no? Entonces mi mamá estaba al lado de mí y yo le empecé a preguntar a mi mamá las señas y mi mamá se las sabía por el del 85. A mí me explicó mi mamá, entonces yo empezaba a pasar la voz, pero el puño de silencio me tocó muchos puños porque había mucha gente todavía pidiendo ayuda adentro. Eso sirvió muchísimo y el hecho de que la gente obedezca es salvar otra vida. O sea, sí vi a mucha gente salir con vida y eso se los digo, y perritos, gatitos. Entonces creo que eso da muchísima satisfacción de seguir ayudando. Entonces, aprendernos el lenguaje, creo que también están haciendo una campaña para vestirnos de cierto color, según lo que hagamos, médicos de blanco, rescatistas de gris, voluntarios tal color. Creo que eso es bueno difundirlo, ¿no? Entonces, difundir las señales y esto, no difundir cosas que den miedo. Eso te iba a decir, aquí hay un arma de doble filo que hemos Claro. descubierto en las redes sociales. En tu experiencia, ¿tuviste algún conflicto, desorientación y demás debido a estar escuchando rumores? Sí, la verdad es que sí, porque te empiezan a difundir. Yo no escuchaba en el momento lo que estaba pasando en redes sociales, hasta lo llego a escuchar en la noche, pero sí te confunden, ¿no? Porque te dicen, bueno, se puede caer tal edificio. Pasé en también otro edificio en San Borja y dicen, bueno, ya está a punto de caerse, se te va a caer encima, ya empecé a correr y no, es un edificio que sigue ahí, ¿no? Más bien es, no camines por abajo, tranquila, camina en la otra cuadra, por favor, no hagas montón. Pero creo que sí tenemos que difundir lo positivo y los mensajes también, por favor, de última hora. Y recordar que esto va para largo. Como decías, hay que hacer relevos porque la ayuda se va a seguir necesitando Y, mucho tiempo más. y por mucho que quiera uno ayudar, si las autoridades te dicen, por favor, retírense, se retira Retiran. uno, porque está ayudando de esa manera también, ¿no? Carla Garrido Duarte, voluntaria, te agradecemos muchísimo cada segundo que has donado de tu tiempo, de tu amor, y pues vamos a estar pendientes porque esto sigue. Gracias, gracias. Y aprovechamos para darles una fuente donde pueden obtener información oficial, www.gov.mx/Segov, y también el Twitter @PCSegov y @Segov_MX. Atención médica. Los servicios de emergencia del IMSS e ISSSTE están abiertos a toda la población para dar atención médica a cualquier persona que lo requiera. Una parte muy importante también, Pati, es la participación de las Fuerzas Armadas dentro de la ayuda para estos desastres. Y por ello tenemos invitado aquí en la cabina al coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor Ignacio Murillo Rodríguez, jefe de Protección Civil de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bienvenido, coronel. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Coronel, quisiéramos saber en qué consiste el plan DN3 que ya está puesto en marcha en nuestro país. Por supuesto, el Plan DN3 es un instrumento operativo militar que está enfocado a auxiliar a la población civil ante cualquier tipo de desastres. Ha crecido últimamente, que se está aplicando, vaya, con toda la actualización posible. ¿Qué implica esto para todo el país, no solamente para las zonas afectadas? El Plan DN3 ya tiene un legado muy importante. Este año vamos a cumplir 50 años de que se está poniendo en ejecución. Luego entonces ya disponemos de otros
medios muy importantes como tecnología. Contamos con la Fuerza de Apoyo para Caso de Desastres, que es un organismo muy importante para atender a la población ante cualquier situación de emergencia. Ahora, esto es desde evacuación, desde albergues, desde rescates, hasta todo lo que viene después del desastre. ¿Nos podría decir más sobre las áreas diferentes que cubre este plan? Claro que sí, el plan DN3 comprende 3 fases muy importantes. La prevención, que es todo lo que hacemos en materia de coordinación con autoridades civiles, actualización de atlas de riesgos y todas las cuestiones antes de que se suscite una situación de emergencia. Luego viene la fase de auxilio, que es cuando entramos a recuperar áreas, a auxiliar a las personas, a rescatarlas, evacuarlas, darles atención médica, darles alimentación, todas esas cuestiones que implican el auxilio inmediato ante el desastre. Y la tercera fase, que es la recuperación, que es ya restablecerle de manera provisional todos los servicios básicos a la sociedad. ¿Por qué de manera provisional? Porque en el Sistema Nacional de Protección Civil hay otras instancias que se encargan precisamente de ya dar una recuperación más puntual y más completa de las afectaciones. Coronel Murillo, estamos viviendo ya la razón de ser de este plan DN3. ¿En qué momento estamos? ¿Dónde estamos parados esta noche de domingo 24 de septiembre de 2017? Claro que sí, ahorita estamos todavía en la fase de auxilio. Estamos todavía en la búsqueda, en actividades de búsqueda y rescate en las áreas que se vieron afectadas aquí en la Ciudad de México. Entonces todavía vamos a continuar con la búsqueda y rescate de personas. No nada más Ciudad de México, me imagino que también en los diferentes estados que se vieron afectados. Así es, también tenemos presencia militar en otros estados como Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco ya en menor medida, pero todavía seguimos teniendo presencia en todos los estados donde se ha habido afectado y estamos ahorita en la fase preventiva en los otros estados donde nos pudiera llegar otra afectación como son los sistemas tropicales. En la visión de las autoridades militares, como en su caso, ¿cómo está? ¿Cómo ve la situación? ¿Cuál es su opinión en ese punto? Bueno, las autoridades militares siempre han sido colaboradoras. Nosotros formamos parte del Sistema Nacional de Protección Civil y lo que siempre buscamos es una coordinación muy estrecha con todos los que tienen participación en este tema. La población, por supuesto, que ha demostrado un espíritu de solidaridad muy grande con este fenómeno que nos afectó. Entonces, las autoridades militares están puestas a colaborar siempre y no vamos a retirar a nuestro personal hasta que ya se haya agotado todo y que ya no tengamos indicios de que haya personas afectadas. Coronel, esto no ha terminado ni va a terminar pronto, lo sabemos. ¿Qué nos diría usted que sigue en los próximos días, semanas e incluso meses? No, sería muy ahorita decir alguna fecha, pero nosotros vamos a estar, es la instrucción que tenemos del alto mando, de continuar con la búsqueda y rescate hasta que todas las áreas que se están identificadas como afectadas, que son alrededor de 37 áreas, ya nos indiquen las autoridades de protección civil que ya no hay indicios ya se descartó toda posibilidad de encontrar alguna persona atrapada, fallecida o todavía con indicios de vida. Las principales actividades de ustedes, así yendo al punto, ¿qué son? ¿Mover la ayuda? ¿Cuál? Perfecto. El plan DN13 engloba muchos componentes especializados. Por ejemplo, tenemos binomios canófilos. Ahorita tenemos más de 16 binomios en el área trabajando. Tenemos equipos de detección de cuerpos a base de dispositivos que llaman visores detectores de vida. Y tenemos también personal que realiza tareas comunes como es el retiro de escombros, la seguridad, que es muy importante en un área. Tenemos personal de policía militar resguardando las áreas porque hay mucha gente curiosa que se quiere aproximar a esos lugares y todavía tienen un peligro de poder sufrir algún desplome de alguna construcción. Claro, para toda la gente que tuvo que dejar su vivienda y ahora tiene miedo, no puede regresar a ella, pero tampoco quisiera dejar sus pertenencias. Así es lo que se ha observado y es justificable que algunos familiares quieran rescatar alguna pertenencia o ver que no haya habido alguna otra cuestión que les afecte a su patrimonio. Entonces, lo importante aquí es la seguridad que damos y que las personas acaten las recomendaciones que se hacen, porque la primera misión que tenemos primordial es preservar la vida de todas las personas. Estamos en las calles, ciudadanos y autoridades militares. ¿Cómo podemos ayudar los ciudadanos voluntarios a nuestras autoridades militares? ¿Hay alguna manera de acercarnos a ustedes? Efectivamente, en primera instancia es importante que la población atienda lo que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación sobre cuál es el desarrollo de hechos, por ejemplo, las réplicas. Si hablamos que se dan réplicas es muy diferente a decir que se dio otro sismo. La población cae en un pánico. Entonces, la población debe atender todas estas recomendaciones que se realizan a través de los diversos medios de comunicación y no caer en el error de hacer caso a las redes sociales, que muchas veces no es información veraz.
Claro, hay que estar siempre pendiente de las fuentes oficiales, no hacer caso de rumores. Ustedes que brindan albergue y también comida para la gente que lo necesita, ¿cómo puede saber en qué puntos ustedes están dando estos servicios? Tenemos un despliegue bien definido, tenemos generales responsables, sectorizamos el área, tenemos bien controladas todas las áreas, nuestras tropas están ocupando cada espacio de la ciudad y entonces hay un control muy estricto de los espacios. También tenemos algunos centros de atención psicológica que vale la pena mencionarlos, son 8 centros distribuidos en los lugares donde hubo más afectaciones, donde se les dan algunas orientaciones a algunas personas que se encuentran con problemas de carácter psicológico, que es normal caer en un estado de incertidumbre, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo podrían encontrar ellos estos lugares? ¿Cuál sería la fuente están muy referenciados y los tenemos difundidos a través de nuestra página oficial de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Cuál es esa página, coronel? Tenemos la página oficial sedena.gov.mx, pero también nuestro personal que está en las áreas, con toda confianza pueden acercarse a ellos y ellos les van a orientar en qué lugares tenemos este tipo de instalaciones. Ahora menciona la confianza, eso es muy importante. La gente está dando sin mirar, entrega, pero también quiere la certeza de que esa ayuda va a llegar a su lugar y ahí tienen también un papel las fuerzas militares, me imagino. Efectivamente, la confianza es muy importantísima para que la población pues también tenga ese sentido de apoyo que se le está dando por parte de las Fuerzas Armadas. Coronel, ¿qué recomendaciones le daría a toda la población que nos esté escuchando para los próximos días? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Pues en primera instancia, lo que le había mencionado de hacer caso de las fuentes oficiales de comunicación, porque esa información es la que realmente es válida, porque está sustentada en análisis de personal especialista. En segunda, no ponerse en áreas donde todavía se están acordonadas, es decir, que ya no son seguras. ¿Por qué? Porque si se da una réplica puede darse otra afectación por desplome de alguna construcción. ¿Alguna otra recomendación? Pues que tengan toda la confianza en el Ejército y Fuerza Aérea. Tenemos la noble misión de salvaguardar la vida de las personas. El plan DN13 pues, ha sido sinónimo de confianza, de alivio, de seguridad para las personas y siempre lo estaremos aplicando en todo momento y nos estaremos preparando día con día para ser mejores. Pues ahí está, lo dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias al coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Ignacio Murillo Rodríguez, jefe de Protección Civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, por estar esta noche aquí con nosotros. Y reiterando, coronel, el ejército no se mueve hasta agotar toda posibilidad de encontrar a alguna persona con vida. Efectivamente, vamos a estar ahí noche tras noche, día tras día, hombro con todas las autoridades trabajando hasta que ya tengamos toda la plena certeza de que ya no va a haber alguna persona afectada. Ya para terminar mi participación me gustaría mencionar que se reconoce a toda la sociedad su solidaridad que ha demostrado con las autoridades. Esto nos fortalece mucho como país y nos une más cada día. Le agradecemos muchísimo. A sus órdenes. Se solicita a la población no hacer caso de rumores. Para recibir información sobre personas hospitalizadas, rescatadas o reportar a cualquier persona desaparecida, en la Ciudad de México marque al 5658 1111. En Morelos, marque el 01800 849 4277. En Puebla, marque al 237 7237. Ante cualquier emergencia, marque el 911. Infórmese a través de cuentas oficiales www.gov.mx/Segov y en las cuentas de Twitter @Segov_MX. También hay que resaltar la solidaridad y el apoyo que hemos recibido de países amigos. Y hablando de muestras de solidaridad y lo que puede hacer la gente y la sociedad cuando nos unimos, bueno, pues aquí está una prueba. Está con nosotros Montserrat Ramos Beltrán. Ella organizó un centro de acopio en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Roma, y no ha parado de recibir de todo. Ahorita nos dará más información. Monse, bienvenida. Hola, buenas noches. Monse, cuéntanos un poco de ti para que te conozcamos. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Tengo 25 años, trabajo en la COFEPRIS, en el área internacional. Y bueno, nací aquí, pero crecí en Chiapas, entonces soy chiapaneca de corazón y por eso exactamente lo del centro de acopio. ¿Y dónde estabas cuando ocurrió el terremoto? Estaba en la oficina, que es en Monterrey 33. Estuvimos ahí, la verdad sí se sintió bastante feo. Pero bueno, afortunadamente pudimos salir y nos evacuaron. Estuvimos un rato en la fuente de Cibeles,
pero ahí, bueno, fue un poco caótico porque había como fugas de gas por todos lados, entonces sí nos trataron de mantener a todos juntos, aparte también tenemos una escuela ahí cerca, y bueno, de repente mi hermana apareció que también estaba en algún edificio cerca y ya como que se acercó a mí y no podíamos contactar a mi mamá y a mi hermano, entonces pues decidimos regresarnos a la casa. Obviamente la única forma de llegar era caminando porque todo está cerrado, claro que no había medios de transporte y bueno, las bicis, que es lo que normalmente uso, igual estaban apagadas. Entonces decidimos irnos caminando hasta Viaducto. Y ahí fue cuando vimos que se había colapsado un edificio, el de Torreón y la lateral de Viaducto. Entonces, bueno, una vez que ya vimos que todos en la familia estábamos bien, nada más el susto, bueno, nos acercamos como a esta zona donde está el edificio colapsado y realmente vimos que como todos estaban en shock, como que no sabían qué hacer, solo estaban de espectadores, ¿no? Como, se cayó un edificio, además tenía una estructura muy, muy pesada, entonces también eso como que entorpeció un poco las labores de rescate. Entonces fue como, ok, una vez que ya como que regresas en ti y dices, ¿qué tenemos que hacer o cómo reaccionar? Fue cuando dijimos, ok, creo que en la casa teníamos unos cubrebocas, entonces era realmente la única herramienta que teníamos en el instante. Entonces lo tomamos, nos regresamos a la zona y bueno, pues empezamos a levantar escombros, a ayudar en lo que se podía y así estuvimos un buen rato hasta que, bueno, afortunadamente llegó la grúa y ya pudieron sacar la estructura y eso facilitó un poco más las labores de rescate. Este edificio me parece que era de oficinas, entonces al parecer había varias personas y sí me parece que al final pudieron sacar a todas, ¿no? Entonces sí fue como, ok, ¿qué hago? Como recupérate y reacciona. Y bueno, igual como mi mamá estuvo en el del 85, igual como sabía cómo reaccionar. Porque claro, nosotros no tenemos la experiencia tan dura como ella, ¿no? Digo, en Chiapas se acostumbra, que es normal que tiemble, pero no es lo mismo cuando tienes miles de edificios de muchos pisos en una sola zona, ¿no? Entonces igual mi mamá nos ayudó como a saber lo de las señas, que pues no sabíamos antes, y pues cómo se procede, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo de las cadenas para sacar escombros. De repente ya habían pasado varias horas y llega una señora, una de las vecinas, y nos da como comida y agua, ¿no? Y fue cuando todos, ok, o sea, nadie se acordaba que teníamos que tomar agua ni que teníamos que comer. Y sí, estuvimos como varias horas ahí, pues tratando de hacer lo mejor que pudimos. Y fue de esa forma cuando la mujer que nos dices les llevó comida y agua que tú decidiste poner tu centro de acopio para seguir recuperando cosas. De hecho, pasaron 2 días. El martes y miércoles estuvimos ayudando en diferentes como zonas donde había edificios colapsados. Y el miércoles en la tarde como que estábamos tomando un descanso. Estábamos en la Fuente de Cibeles y vimos que había como demasiada ayuda, ¿no? O sea, había muchas manos, había muchos víveres, había mucha gente queriendo ayudar y llevando donaciones. Entonces fue cuando mis hermanos, mi mamá y yo, nos dimos cuenta que, por otro lado, que mi papá está en Chiapas, como que allá también se paralizó, o sea, se paralizaron al igual que nosotros. Entonces fue, ok, si aquí, por ejemplo, como que hay excedentes o si hay cosas que sobran que pueden ayudar en Chiapas o en Oaxaca, pues se nos hizo como una buena idea como tratar de hacerlo llegar hasta allá. Entonces fue cuando se nos ocurrió esto y dijimos, ok, también así quitarles un poco de carga a todos aquí, ¿no? O sea, porque a veces como no sabían a dónde lo iban a mandar o cómo llevárselo, porque claro que el transporte es un problema, ¿no? No es como tan fácil transportar algo de aquí hasta el sur. Entonces ya fue que decidimos armar este centro de acopio para Chiapas. Y contactamos un amigo que nos hizo el favor de prestarnos autobuses. Entonces esa es la forma en la que lo estamos llevando vía terrestre. Y bueno, esta persona que le agradecemos bastante es la que nos está ayudando a llevarlo hasta allá. Y allá tenemos ya personas que tienen ubicados como algunas comunidades o municipios que aún no tienen ayuda, en los que obviamente se focaliza esto, entonces ya les puede llegar de una mejor manera. ¿Qué les están mandando, Monse? Tenemos víveres de todo tipo,
ya sea arroz, frijol, aceite, galletas, café. Y aparte también tenemos de higiene personal, por ejemplo, jabón para lavar lo que se pueda, escobas, también medicamentos, instrumentos de curación, realmente de todo, igual herramientas, que yo creo que es lo que más se necesita, más para la reconstrucción. Hasta Chiapas se va esto. Eso es importante. Sí. Todo lo que escuchan en esta edición especial de La Hora Nacional no está centralizado en el área de la Ciudad de México. Se está hablando también de Morelos, de Puebla, de Chiapas, de Oaxaca. Es una cuestión regional de nuestro país. Ahora, ¿cuál es la principal dificultad con la que te topaste al organizar este centro de acopio, Montserrat Ramos? Porque mucha gente va a hacerlo o está en eso y se está topando con ciertas dificultades. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, bueno, lo primero fue como saber dónde instalarlo. ¿Cómo lo resolviste? Como varios chiapanecos, bueno, hay bastantes en la Ciudad de México, amigos y conocidos, puse una publicación en Facebook que si alguien nos podía ayudar con su casa, con algún espacio que tuvieran donde se pudiera adaptar esto. Entonces, un amigo dijo, bueno, yo tengo un departamento, pero tengo espacio y creo que aquí lo podamos hacer, o sea, lo que sea para ayudar. Entonces, bueno, hicimos eso, son varios departamentos y tiene como un espacio de patio, entonces ahí igual agradecemos a los vecinos porque sí tuvimos bastante afluencia, entonces igual como que ellos mismos nos ayudan a bajar las cosas y todo, entonces sí, esa fue la primera dificultad. El primero. Sí. ¿Alguna otra? El transporte. En un principio estaba planeado que fuera vía aérea, pero pues como son cosas que tienen que pasar por un control, ya sea en el aeropuerto, sí es un poco más complicado y las especificaciones que tiene que llevar son en caja, tiene que decir qué es, emplayado. Entonces fue como todavía otro trabajo tener que hacer eso y fue cuando nos acordamos de este amigo de los autobuses y bueno, le hablamos con él y nos dijo que sí, que lo que se necesitara contáramos con ello. Y de hecho, en un principio también se nos dificultó llevar las cosas del centro de acopio hacia donde salían los camiones. Pero eso en un principio sí fue un problema, porque tampoco aquí nadie tiene una camioneta o algo donde pueda caber, enviamos 4 toneladas. ¿Y cómo se resolvió eso? Una amiga de mi hermano, igual dijo, no, yo tengo una camioneta con batea, entonces yo se las puedo prestar. También en nuestra camioneta familiar, ahí también pusimos más cosas y de repente un chavo iba pasando por la calle y dijo, ¿necesitan ayuda de algo en su carro? Y dijo, sí. Y entonces empezamos a llevar cosas y realmente no conocíamos a esa persona, o sea, como que vio que estábamos necesitando algo y se paró y nos ofreció su ayuda y él también nos ayudó con eso. Pues muchísimas gracias, Montserrat. Montserrat Ramos Beltrán, voluntaria y, bueno, organizadora de este centro de acopio. Te agradecemos mucho, de verdad. Muchas gracias. Y un fuerte saludo a toda la gente que nos escucha en Chiapas, Morelos, Puebla. Oaxaca, exactamente, y por supuesto en la Ciudad de México y en todas las zonas afectadas por estos terremotos. México en tus oídos. Es momento de recibir en cabina al doctor Carlos Alfonso Tornero Salinas, titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muy amables, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Doctor, ¿en qué momento estamos después de los sismos? Hablo del 7 y del 19 de septiembre. De hecho, 2 eventos que acontecieron efectivamente dentro de nuestro país, aquel sismo que nos sorprende el 7 de septiembre de este año y el 19 de septiembre del 2017, donde la Policía Federal precisamente y a través de la determinación que llamamos nosotros de nuestro alto mando, fueron desplegados inmediatamente como equipos de reacción en primer término y me referiré al 7 de septiembre en lo que corresponde a los estados de Oaxaca y Chiapas, personal correspondiente a divisiones que forman parte de esta Policía Federal. Cuando yo hablo de divisiones, quiero señalar que la Policía Federal es un componente de 7 divisiones operativas y tiene también algunas otras áreas que son de soporte, como viene siendo la Secretaría General, quien administra todos los recursos. Y tenemos también áreas que son de apoyo para la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal. En el caso del 7 de septiembre, 3 divisiones operativas, en este caso Seguridad Regional, Fuerzas Federales y Gendarmería, acudimos inmediatamente al llamado y al auxilio de la población en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas. Y el 19 de septiembre,
ya con la magnitud y las circunstancias a que refiere, básicamente en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla. De la misma forma y bajo la determinación de mando, acudimos ya en términos de proximidad y de forma inmediata a las 7 divisiones y las áreas señaladas como Secretaría General y todas las que corresponden a la Policía Federal. O sea, toda la capacidad y todo el poder al máximo. Todas las capacidades es la orden de la Policía Federal al servicio de la población de nuestro país. ¿Qué funciones específicas realiza la Policía Federal? Funciones específicas que son sumamente importantes. Primero, cuando nosotros determinamos un despliegue, somos equipos de reacción inmediata. Lo primero que ocupa en este sentido una reacción inmediata es proteger a la población civil para poder determinar y verificar en algún momento dado los lugares en donde ha habido algún siniestro, alguna repercusión, en este caso por efecto de alguna condición de un tema como el sismo. Caso secundario, se montan de forma inmediata y en coordinación con autoridades que en este caso representan y son por normativa las que llevan a cabo las acciones específicas, llamemos protección civil a nivel federal y todas aquellas, como en el caso de la Ciudad de México y los estados con las autoridades locales, a efecto de podernos coordinar y que nuestras acciones como policías federales estén precisamente en el lugar y en los momentos que se requieren. Ahora, ¿cuáles han sido los retos que se han topado, los más difíciles, y cómo los están solucionando? Hablamos primero, por ejemplo, en el caso del estado de Oaxaca y Chiapas. Desde luego, las distancias. Los efectos de poder distribuir una cantidad importante de personal para efecto de los despliegues no es cosa menor. Es cosa de puentes aéreos, es condiciones de carreteras, es condiciones de que todos los compañeros y compañeras que acudimos a los auxilios podamos estar en el lugar y en el momento exacto. Cito, si hay algún problema en el caso de aeropuertos, de algunas condiciones de carreteras, va complicando en demasía la condición de podernos acercar. Por lo tanto, establece a través precisamente de nuestra área de operaciones aéreas todas las valoraciones para que podamos ir acercando al personal, a los equipos de rescate, al equipo con el cual nos socorremos y de la misma forma el auxilio a la población consistente en víveres, medicamentos y lo que determine precisamente la condición que debemos auxiliar. Doctor Tornero, ¿qué sigue en los próximos días, semanas, meses? Bien, ahorita cito yo que en lo que corresponde al sismo del 7 de septiembre, el despliegue es permanente, las condiciones y desde luego las etapas son diferentes de un lugar al otro en lo que corresponde a acciones de Policía Federal. Nos encontramos básicamente desplegados en estos dos estados en la búsqueda y consolidación primero de mantener, digamos, aquella tranquilidad que merece la ciudadanía y la cercanía que obliga a la Policía Federal para poder brindarle todo ese elemento de protección a la población. La gente está ahorita, no puede uno pensar claro cuando pierde uno su vivienda, cuando pierde un ser querido, cuando está expuesta su casa al saqueo y demás. ¿En qué puede ayudar la Policía Federal a estas personas que necesitan ayuda? Importante. El hecho de que tengamos de manera pronta, de forma inmediata, al momento que ocurre alguna situación, alguna autoridad presente, en este caso la Policía Federal, inmediatamente nos debe de dar la oportunidad de sentir un alivio, una protección, una forma de recurrir a alguien que pueda ayudarme, que tenga y tienda para mí un puente de comunicación con aquello que requiere la población, primero. Segundo, que me da un factor de esperanza en el sentido de que esa cercanía con la gente nos da la oportunidad también de poder ayudar a las personas a decir quiénes son las autoridades correctas para contestar tanta interrogante que en este caso puede suceder, como el buscar, encontrar en lugares, hospitales, en algunas otras condiciones a los seres queridos, el auxiliar de manera inmediata al rescate y la búsqueda con nuestros equipos especializados de rescate de binomios caninos y de la misma forma contribuir para organizar a la población civil para que no ocurran percances secundarios al ya primario. Y después de todo lo que ha ocurrido, ¿cuáles serían sus recomendaciones para la población en general? En este caso, y nos ubicamos en la Ciudad de México y en la población en general, pediríamos lo siguiente. Forma parte importante la condición de los auxilios que la solidaridad de una población como México que
es verdaderamente probada esa cualidad y valor de nuestra ciudadanía, lo cual agradecemos, porque hombro con hombro y puntualmente todos los ciudadanos de este país siempre levantarán la mano para poder ayudar a sus prójimos. Sin embargo, debemos de ser ordenados, debemos de ser organizados y que la ayuda llegue en ese sentido para quien más lo necesite, de forma tal que podamos establecer acciones en conjunto y bajo la tutela de la autoridad para poder ir dando las recomendaciones adecuadas. Las recomendaciones siempre irán de la mano con, en caso de rescates. Los rescates en este momento que prevalecen todavía en la Ciudad de México y seguirán hasta el momento que ocupe el tiempo que sea, simplemente debe ser muy claro y muy organizado y llevado a cabo por quienes tienen los conocimientos correctos, por 2 razones. 1, evitar un percance secundario y 2, por lo delicado del tema y en cuestión. Las ayudas que puede en un momento dado ofrecer la población es continuar con todo ello que vendrá el día de mañana, que será la ayuda a nuestros prójimos, a la población, alimento, medicina, pero sobre todo la ayuda y protección dentro de los albergues, el tiempo que ocupe y que sea necesario para que las personas puedan estar protegidas por todos nosotros. Esos tiempos, lo que vaya llevando el paso y lo que vaya pudiendo determinar la autoridad superior de este país, la autoridad local, en conjunto para poder determinar. Doctor, ¿cuántos elementos tienen desplegados en estas zonas de desastre en este momento? En estas zonas de desastre estamos hablando de un total de fuerza de la Policía Federal en general de 7,267 personas trabajando en cuanto a áreas operativas, administrativas y todo el recurso, como se señaló por el alto mando, puesto a la disposición de la ciudadanía. Doctor, sabemos que el 911 pues ahí está, pero también se necesitan otras vías de contacto para acercarse a la Policía Federal en este caso. ¿Dónde puede acudir la gente? Sí, señor, con mucho gusto. Desde luego nosotros estamos ubicados en diferentes puntos en esta Ciudad de México, básicamente lo que viene siendo la concentración mayor. Pero para poder tener inmediata y pronta respuesta, tenemos un teléfono de acceso directo que es el 088, tenemos nuestro centro de atención ciudadano, en el cual también a través del Twitter, @SEAC_CNS, podemos entrar en contacto con ello y también la aplicación PF móvil que tenemos a la disposición. Qué importante es acudir a las fuentes oficiales, doctor, en este caso de primera mano con ustedes, ¿no? No irse por los rumores. Fundamental, porque las buenas acciones pueden tergiversarse en razón de la rumorología. Las buenas acciones siempre deben de estar debidamente dirigidas por la autoridad, por las condiciones y las cifras oficiales. Recuerden el número 088 para poder estar en contacto y pedir ayuda y más información. Y también el Twitter @SEAC con C_CNS. Además tenemos otros que, si me permiten, sí, quisiera claro, repetir. adelante. www.gov.mx/segov, @PCSegov y también @segov_MX en Twitter. Estas son fuentes oficiales con todo lo que se necesita saber de forma oficial. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctor Carlos Alfonso Tornero Salinas, titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, por esta entrevista. Al contrario, reciban un saludo y el agradecimiento a la ciudadanía de México, que siempre ha demostrado con valor que México está de pie. Y en cuanto al regreso a clases para el día de mañana, la Secretaría de Educación Pública informó que para iniciar clases, la escuela deberá contar con el certificado de la SEP que indique que es una escuela segura en su infraestructura. Ninguna escuela puede obligar a los padres a llevar a sus hijos si no tienen este certificado de seguridad de la SEP. Pueden consultar este listado de todas las escuelas que regresan a clases el día de mañana en la página www.gov.mx/SEP. Esta información va a ser actualizada todos los días de la semana a las 5 de la tarde. Estén pendientes de las fuentes oficiales y medios de comunicación. Llegamos al final de la transmisión de esta noche. Y esperamos que la información que les dimos les sea de mucha ayuda. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de los lugares de la República Mexicana en donde nos escuchan y muy especial a las personas que siguen en situaciones complicadas. Y bueno, a nombre de todo el equipo que hace posible semana a semana esta transmisión, muchísimas gracias. Mi nombre es Pepe Campa. Yo soy Pati Velasco y recuerden que aquí nos escuchamos la próxima semana. ¡Fuerza México! Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.
Thank you.